Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de Papá Hablemos Claro. Yo soy Mía Vaca, él es mi papá Diego Vaca, psicólogo especialista en conductas adictivas. Antes de entrar de lleno al tema de hoy, quisiera hablarles un poco de cómo nació la idea de este podcast. Y principalmente nace de una idea que parece muy básica, muy simple, pero es muy importante en cada familia, y es la comunicación que debe existir entre padres e hijos. Así es. Bueno, buenas a todos los radioescuchas y televidentes. Gracias por estar en estos espacios y darnos esta oportunidad. Bien, como dice Mía, creo que todos nosotros como padres, nadie nos enseña a ser buenos padres ni nadie nos guía. Por eso es muy importante este tipo de espacios para poder hablar con toda claridad y con toda sinceridad, lejos de la cuestión científica o propia de psicólogo, sino como padre, para poder nosotros argumentar, guiar, afianzar esa comunicación, o ese diálogo con los adolescentes que tanto lo necesitan. Bueno, yo como hija creo que a veces nos sentimos cero escuchados por nuestros padres o que a veces nos juzgan, y es por eso que es muy importante que los papás sepan cómo llegar a nosotros, porque a veces lo vemos tal vez como castigo o como que nos están juzgando nuestros papás, y en realidad no se trata de eso, porque los papás también lo que intentan es cuidarles. Así es, creo que nosotros como padres siempre vamos a ver, ¿no?, ese bienestar de nuestros hijos. Y los hijos como adolescentes, la verdad, ven esa independencia propia, ¿no?, hacia los padres. Entonces hay una cierta rebeldía propia de la edad. Pero sobre todas las cosas, saber entender y escuchar al adolescente es muy importante. Bueno, papi, yo quisiera que nos hables un poco como de tu profesión, de cómo llegaste a seguir psicología, conductas adictivas, y a qué te dedicas ahorita. Bueno, ahora soy psicólogo, soy magíster en conductas adictivas, soy creador de Craving, que es una consultoría psicológica especializada en conductas adictivas con un modelo ambulatorio. Seguimos trabajando. Lo importante aquí es saber manejar los procesos. Recordemos que la adicción como enfermedad no tiene cura, por eso hay un seguimiento y acompañamiento. Eh, la adicción como enfermedad tiene sus etapas y sus procesos. Empezamos, qué sé yo, con la etapa de experimentación dentro de los adolescentes, el uso, el abuso. Luego viene ya la conducta adictiva en sí, que es ya la enfermedad. Tenemos el obsesivo compulsivo y, por último, la metástasis propia de la enfermedad, que es el habitante de la calle. Y bueno, pues dicho esto, entramos al tema de hoy, que es límites con tus hijos. Papi, ¿por qué crees tú que es tan importante poner límites en el hogar? Límites es la palabra que creo que no les gusta a los adolescentes. Bueno, la verdad que poner límites es muy importante dentro del hogar, porque es sobreguardar la protección o factores positivos hacia el adolescente, ya que sin límites habría un libertinaje. Y libertinaje significa ir conduciendo o yéndonos, proyectándonos a consumos, qué sé yo, de alcohol, adicciones, malas compañías, malos actos. Entonces es muy importante que dentro del hogar se ponga límites para poder fortalecer el acompañamiento y ese diálogo propio entre adolescente y padre. ¿Pero tú crees que a veces influye mucho la edad, como de los hijos? Sí, obviamente. Creo que todo como desarrollo humano propio de, de la edad, vamos avanzando, ¿no? Y vamos madurando de acuerdo a la edad. No es igual. Por ejemplo, la adolescencia empieza desde los 13, algunos científicos piensan hasta los 23, otros hasta los 24. Entonces es una edad muy difícil, ¿no? Después, luego de la adolescencia, que viene la adultez temprana, que empezamos desde los 24 hasta los 29 años. Entonces es otra etapa. Entonces, de acuerdo a cómo vamos nosotros creciendo, también vamos ejerciendo nuevas maneras cognitivas de pensar, sobre todo esa madurez, ¿no? Entonces, el adolescente, recordemos que es esa fase, ¿no?, en donde quiere pasar de niño a adulto. Y es ahí es cuando todo ese brebaje de emociones en donde el adolescente a veces es incomprendible. Por eso es muy importante el diálogo entre padres e hijos. O sea, ¿tú crees que la rebeldía en la adolescencia es algo normal? Bueno, hablar de rebeldía, como habíamos hablado antes, hablar de rebeldía es decir en sí que el hijo no está de acuerdo en muchas cosas.
Yo creo que la rebeldía es parte del proceso de la adolescencia. El problema es cuando esta rebeldía ya se hace tóxica. Por ejemplo, hablemos de una rebeldía normal, ¿no? Donde el chico no quiere obedecer o no llega con ciertas prioridades a casa. El problema es cuando él ya empieza con conductas adictivas, el problema es que empieza ya a ausentarse. Entonces, si eso hablamos rebeldía, eso no es rebeldía, es que un chico que ya necesita atención, ya necesita personal, ya son rasgos en donde uno tiene que estar atento para poder manejar estas situaciones. Recordemos que la adicción coge a toda edad y los adolescentes en sí es la edad más vulnerable para el tipo de consumo. Pero ¿tú por qué crees que nosotros como hijos buscamos las drogas, el alcohol? O sea, ¿qué viene detrás tal vez del consumo? Hay muchos factores, son 4 factores bien establecidos. ¿Por qué consumimos? Primero, genéticamente hay un factor genético, significa que cualquier padre o alguien más cercano, entre más cercana sea la sanguinidad, pues será más factible que el chico llegue a una conducta adictiva. Luego tenemos el fenotipo es los factores del hogar, se crió de pronto en un hogar disfuncional, de pronto normalizaron el consumo, qué valores le dieron, cómo fue la idealización o la cuestión de la sociabilización propia del hogar con el chico. Entonces ese es el fenotipo. Luego viene el tipo de sustancias. Recordemos que hay muchos fármacos, muchas drogas que no llegan a ser la misma forma o la misma causa, ¿no? Por ejemplo, hablemos de drogas muy inclusivas, como por ejemplo el H, la heroína, o como la base de cocaína o la cocaína, con una droga que es un poco más suave, que es la marihuana. Entonces hay que saber, ¿no? Y este tipo de sustancia del adicto misma en él, porque recordemos que cada persona es una cosmovisión cultural y propia. Bueno, yo creo tal vez en este tema que los papás a veces carecen de muchísima información. Los hijos a veces saben muchísimo más de drogas que su propio papá o mamá. Entonces, yo te pongo en un contexto, digamos, entre tú y yo. Yo llego a casa y te cuento, que hoy consumí por primera vez marihuana. O sea, ¿tú qué consejo darías a un papá o una mamá de cómo reaccionar ante esto? Primero, nada de renegarse ni nada de lastimar o juzgar. Primero es el diálogo, la comprensión. Mi hija, ven, ¿qué pasó contigo? ¿Quién te enseñó? ¿De dónde viene esto? ¿Qué podemos hacer? Busquemos rápido un profesional que nos ayude, que nos guíe. Entonces, es muy importante el diálogo. Entonces, papi, ¿cuál sería tu consejo más importante para mejorar la confianza en el hogar? Para generar la confianza en el hogar. Bueno, es una pregunta un poco extensa, la verdad. La confianza en el hogar, dependiendo la confianza que queremos tener, no sé, la confianza en los hijos, en este sentido, pues siempre tiene que haber, hacer cumplir los límites. Cuando hay límites tenemos que ser claros. Sin límites claros va a haber esa prevalencia propia de la independencia del adolescente, o como dicen en una anterior pregunta que me hizo Mía, la rebeldía. Entonces, va a haber rebeldía. Recordemos que el respeto se gana, no se impone. Eso es en todo. Entonces uno tiene que ser claro en ese sentido. Y sobre todas las cosas, tratar de entender al chico. Recordemos también nuestra adolescencia, cuando fuimos nosotros adolescentes, qué no hicimos, qué locuras no logramos construir tal vez, ¿no? Yo creo que en mi adolescencia con mi hermano gemelo, yo soy gemelo, hice muchas locuras. Y por eso mismo creo que fue el factor propio de yo seguir psicología, tratar de entender esa conducta mía propia, a veces inexplicable, y el por qué también se llegó a consumir y por qué debemos también ayudar a la sociedad y con este granito de arena de prevenir las cuestiones de conductas adictivas en la adolescencia que se nos está viniendo de una manera súper atroz. Antes el chico consumía marihuana, ahora empieza con H. O en nuestra época había alcohol y máximo era marihuana, ahora el chico empieza a consumir heroína y termina con fentanilo. Entonces todos estos procesos tan atroces que tiene la sociedad con la adicción
y las sustancias. Es como le digo yo a Mía, es nuestro granito de arena, ¿no? Ante la sociedad para prevenir a los padres, porque sobre todas las cosas no está en la cuestión de seguir la adicción o el seguimiento de la conducta adictiva, sino está en la prevención. Bueno, yo creo algo muy importante que quería decirles a las personas que nos están escuchando, más que todo papás, mamás, es que ustedes a veces piensan, como nosotros como ecuatorianos decimos que a los hijos nos entra por aquí y nos sale por acá lo que los papás nos intentan decir, que a veces puede ser cierto, pero cuando estamos ya en el momento, o sea, ya cuando estamos en algún tema, no sé, de alcohol o de muchos temas que pueden haber, se nos viene clarito la voz. Así, a mí, la primera vez, bueno, que me pusieron marihuana en la mesa fue la voz de mi papi aquí. Mía, si pasa esto, haz esto, ten cuidado con tal cosa. Entonces es por esto que yo creo que es muy importante que ustedes como padres hablen con nosotros. Porque si ustedes no hablan con nosotros, nosotros vamos a buscar comunicación en otro Y otro lugar, claro. tal vez no sea la persona correcta con la que nosotros debamos tener esta conversación y nos van a dar malos consejos o como se dice, las malas juntas, malas amistades. Y hablando pues de malas amistades, ¿tú crees que como papás ustedes pueden influir en las amistades que nosotros tenemos? Claro, como padres, obviamente, nosotros velamos, ¿no? Por la seguridad y la prioridad de los hijos. Las malas amistades, no es que un chico sea mal chico o mala persona, pero de pronto tiene sus propios problemas en casa y hasta en consumo, y de pronto mi hijo se lleva con el chico, y como dice un refrán, el que con lobo se ajunta, aullar aprende, es tal cual. Porque recordemos que como adolescente, a los iguales del adolescente le toma como héroes. Sus iguales son sus amigos, son los que pasan mayor tiempo, con los que se divierten, con los que se representan. Entonces, sí es muy importante saber nosotros como padres guiar a nuestros hijos. No podemos decirles no te lleves con ellos, pero sí podemos buscar un mecanismos, ¿no? Como por ejemplo, que los chicos vengan a casa a conocer cómo se desarrolla, si están haciendo las tareas, a qué se dedican, de pronto esa confianza con los padres de familia del chico. Entonces, crear esa comunidad también como protectora también para los chicos, ¿no? Porque nosotros no es cuestión de ser padre y venir del trabajo y dar el dinero para la mesa, la comida y ya está. El ser padre también significa el diálogo, ese sacrificio que a veces no queremos hacerlo, tomarlo, porque recordemos que nuestra generación, bueno, yo pertenezco a la generación baby boomers, y estas generaciones nuevas, que es la X, Y, Z y ahora los milenios, tienen nuevas maneras de ver las cosas, y es por eso y muy importante que el padre de familia empiece a adaptarse a los diálogos de los adolescentes. Y papi, ¿tú cómo te das cuenta, por ejemplo, conmigo, no? No. Que tal vez bueno, también como adolescente he tenido pues mis etapas, mi papi sabe perfectamente, pero ¿cómo tú te das cuenta que yo excedí los límites? O sea, como papá, ¿cómo te das cuenta de eso? Bueno, los límites, como habíamos hablado, siempre tienen que preverse, tiene que darse. Sin límites, si, si tu mamá no te iba a traer, qué sé yo, a las 12 de la noche de las fiestas, de pronto te quedabas, de pronto tomabas, de pronto asomaba un chico, algo te lastimaba, te pegaba o te ponías inconsciente y tenían relaciones sexuales irresponsablemente. O sea, hay mil cosas, ¿no? Entonces es muy importante el límite, es muy importante el límite, y nadie nos tiene que enseñar a nosotros cómo criar a nuestros hijos. Nosotros como padres y conocemos a nuestros hijos, conocemos a nuestra familia, pero es muy importante guiar, ¿no? O sea, saber guiar a los chicos, sobre todo en la cuestión del diálogo. Lo que mi papi dice ahorita es súper importante, pero la manera en cómo lo dijo, porque muchas veces que yo conversaba con él, lo que más se me quedaba en la cabeza es cuando me hablaba las cosas súper crudas. Entonces, así como dijo ahorita, me decía, Mía, o sea, tú vas a una fiesta, eh, pierdes la cabeza tomando, consumiendo algún tipo de sustancia, lo peor que te puede pasar es que amanezcas en una casa de un hombre al que ni siquiera conoces de nada, súper asustada, no sabes ni en dónde estás, Y no recuerdas nada. no recuerdas nada, o sea, imagínate llegar a Y embarazo, secundaria, Dios mío, embarazo, en adolescencia, iguales. perder la universidad de la nada, frustraciones, es un poco complicado. Sí, más que todo, pues es importante hablar con esa crudeza, creo, a veces con nuestros
a nuestros hijos. Más que todo al adolescente, ¿no? Al adolescente hay que hablarle, no hablarle con rodeos. Al adolescente odia los sermones, odia que le hablen mucho, habla mucha media hora, ¿no? Es concreto. A ver, ¿qué pasa contigo? Vamos trabajando. O sea, es muy importante ese diálogo y también ese dinamismo propio que se debe tener con el adolescente para que no se aburra. ¿Y tú qué opinas, por ejemplo, cuando tenemos alguna conversación, yo cometí un error y tal vez nosotros lo tomamos como sermón cuando los papás nos dicen algo, pues nos hablan y así? ¿Tú como de qué manera, o sea, por qué lado entrarías conmigo para que no suene como tanto a sermón, sino como acompañamiento dentro de? Bueno, es muy importante la confianza, el chiste, no sin sermonear ni sin juzgar, sino al contrario, ¿qué pasó? Contá, ve, acá ya, qué miedo. Cuestiones así, ¿no? Propias de la familia, ¿no? De padre e hija, esa confianza. Entonces, el diálogo es muy importante, el diálogo. Yo siempre voy a prevalecer el diálogo porque es una manera de prevenir. Porque si usted no dialogan con sus hijos van a tomar otras opciones. Ahora hay la tecnología, está la cuestión de la globalización en donde a veces encontramos información que no viene con el objetivo propio de prevenir, sino a veces de aumentar el proceso adictivo. Más que todo nosotros, si nuestros papás no nos escuchan las cosas pequeñitas que tenemos que contar, no vamos a contar las cosas grandes. Entonces, por eso es como importante hablar siempre, siempre estar en comunicación. O cómo te fue hoy, qué hiciste en la universidad. Cosas a veces tan sencillas, sí, Que es haciendo un cambio enorme. fenomenal, claro. En pequeños detalles, grandes acciones. Yo creo que, como dice la Michulita, es muy importante a veces el cómo te fue, porque a veces el adolescente llega a la casa, deja la mochila, se va al cuarto, vendrás a comer, come solito, y salió con los amigos, y salió a divertirse, y entre esas diversiones puede estar la adicción, puede estar fomentando otro tipo de procesos negativos para la sociedad y para la familia. Y por ejemplo, en las familias, cuando ya que se ve mucho, ¿no? Es que ya es normalizado mucho el consumo del alcohol dentro de las fiestas, bautizos, ves a tus papás tomando. Entonces, ¿tú cómo le dices a tu hijo? Como, no, no tienes que consumir alcohol cuando les ves a tus papás consumiendo alcohol. Claro, es que es muy importante saber que, creo que desde el ejemplo es todo. ¿Cómo vamos a prohibir a nuestros hijos que no consuman si yo soy un alcohólico? Entonces, desde ahí parte. Entonces, primero es mi ejemplo, dejo de consumir, dejo de tomar, para dar un ejemplo a mi hijo y luego hablar del tema del alcohol. Y sobre todo las cosas, si son menores de edad, hacerles entender que si padre está consumiendo, solo los mayores pueden consumir, no los menores, y hacerle entender, ¿no? Que le causa daño, que te va a llevar a esto, que si papá consumes porque de pronto es una fiesta, no es siempre, no hay que normalizar el consumo en ningún sentido. Y no yéndonos muy allá en el tema como de marihuana, cocaína y estas cosas, quisiera que nos hables un poco como del cigarrillo y de lo que ahora yo he visto muchísimo, que es del vape. El vape. Bueno, ha salido de moda esto del vape, como un cigarrillo electrónico. La verdad que es más, hay nuevas investigaciones en el cual este producto es cancerígeno y es más fuerte que el cigarrillo, pues afecta mucho a las cuestiones de los órganos respiratorios, pulmones, faringe. Y sobre todas las cosas, hay cierta conducta adictiva en el vapor, porque es como la misma sensación del cigarrillo. Absorbes, sientes la nicotina, sientes el humo, botas. El problema es que aquí no hay nicotina, hay otro tipo de elementos y estos elementos son más cancerígenos que la nicotina. Papi, algo que yo quería topar es el tema de los celulares y cómo esto afecta a veces la confianza con los papás, porque, bueno, en mi caso, mi mami era con el celular, dame celular, baby, ¿qué estás haciendo? Entonces yo quisiera saber cómo controlar un poco con el tema del teléfono, pero sin que se sienta hostigante. Claro, si me presta el teléfono. Bueno, primero hay que saber que desde pequeños hay que enseñarles que la tecnología no es para los niños, la tecnología ya es para pasado los 12 años, eso dice la ciencia. Pasado los 12 años tú puedes entablar cierto proceso de celular con los chicos. Para no lastimar, ¿no? De pronto, o que se sienta el adolescente que le están instruyendo o se están metiendo en su vida por la cuestión del teléfono, hay que llegar a cierto diálogo. Entonces, en el diálogo, mira, te vamos a dar el teléfono por tal horas, por tales momentos, qué estás haciendo, cuál es el convenio que hemos quedado, qué estás haciendo tú para ganarte esta cuestión del teléfono,
o ponernos de acuerdo en el sentido de solo los fines de semana. Y sí, la cuestión de que los chicos ya tienen su teléfono y ya está en la vida cotidiana, pues es un poco complicado, primero, porque la vida privada es vida privada y ese es un respeto, qué sé yo, muy, muy, muy importante. Que revisen el teléfono puede serlo, pero sin que ellos sepan. O sea, usted puede revisar el teléfono para saber qué está pasando con el adolescente, pero sin que él lo sepa. El problema es que cuando ellos se enteran, porque ahí ellos se sienten violados, lastimados, me han robado mi privacidad, yo estaba hablando con mi novia. Y claro, y la cuestión que si leen el teléfono, pues asuman una responsabilidad como padres en silencio, callados, no juzguen, que no haya ese prejuicio hacia los hijos por las cuestiones que leen, sino al contrario, saber por dónde yo tengo que encaminar, porque ya sé una verdad que él no sabe. Entonces, en ese concepto hay que tenerlo claro, ¿no? Sí, y esto de los prejuicios afecta bastante, como en donde yo, bueno, vivía, porque ahora ya vivo aquí en Ibarra, pero es una ciudad pequeñita en donde yo vivía antes, ¿no? Y siento que los papás tienen muchísimo miedo a los prejuicios y exactamente por este tema No acuden a no, profesión. ajá, no acuden a Que un va y dice, si está loco, mi hijo acaso está loco para ir al psicólogo. bar, Sí, eso, claro, ajá, dele. o que nadie sepa, o sea, calladito que nadie sepa que está Los vecinos que no sepan, claro. como todo el mundo Que ahí. nadie sepa que estás consumiendo, por favor, así no abras la foca. Casi, ajá, entonces eso también, no sé, creo que es, es feo, ¿no? Como saber que a tu papá le importa más el pensar de otras personas que ayudarte, porque creo que sí debes como hijo llegar a un punto en el que piensas de eso, o sea, a mi papá le importa más El que dirán, el que dirá el cómo no yo me siento. ayuda, Claro. ajá, entonces estos prejuicios, no sé, ¿hay alguna manera como de romper prejuicios hacia nuestros hijos? Bueno, no va a haber prejuicios tanto de la familia, ¿no? Porque la familia se va adaptando a la larga del consumo, si es que no hay una participación de profesional para generar esos cambios que se necesitan. Aquí entra el diálogo, tienen que venir a terapia los padres, saber de qué se trata, de cómo manejar la adicción, el cómo también sobreguardar las cuestiones propias de la familia, porque tienen que contar qué sé yo, el jefe de hogar cuenta a otro jefe de hogar lo que está pasando en su hogar. No, las cosas, a veces la familia tiene que ser secretosa, uno tiene como padre tiene que guardar la espalda de la mujer, guardar la espalda de sus hijos, ser cómplice, uno tiene que ser cómplice de la familia, tiene que estar ahí con la familia, apoyar, si se están desviando, pues traerlos de vuelta al camino y buscar las maneras, porque a la larga, yo tal vez porque tengo el conocimiento en la carrera de psicología, la cuestión conductual, pero a esos padres, ¿no? A los padres que de pronto no están en la constante, qué sé yo, tecnología o cuestiones en donde puedan informarse, o sea, por lo menos que traten de entablar esa empatía con sus hijos, que generen esa confianza, que rompan esas barreras, porque si mi hijo no tiene la confianza en casa, va a generar confianza en otro lado, y en otro lado no van a tener ese amor a priori que yo tengo como padre hacia mi hijo. Entonces es muy importante nosotros concientizarnos como padres, saber a dónde voy con mis hijos, porque trascender en la vida también es saber lograr objetivos de sus hijos. Otras personas pueden trascender queriendo un riñón, queriendo tener hijos, queriendo una pierna, otros les falta un ojo, otros quieren una piscina, otros quieren ser millonarios o quieren tener una mujer desnuda, sexy, no sé, muchas maneras, ¿no? La manera de trascender, pero sobre todas las cosas yo creo que la verdadera trascendencia viene en que tus hijos sean escuchados, no se sientan solos, no acudan a extraños, sino a la familia, porque la familia es única y desde la sangre parte todo. Hablamos mucho como de la familia, pero sabemos que hay familias que, pues, papás separados o solo mamá o solo papá. Entonces, yo quisiera como hablar un poco de si eres un papá o una mamá un poco ausente del hogar, cómo tú logras un poco más de confianza con la persona con la que no pasas tanto tiempo, porque sabemos que a veces es de lunes a viernes con papá o mamá y fin de semana con el otro papá. Entonces, ¿tú cómo sobrellevarías un poco ese tema? Es muy importante el tiempo.
O sea, hay que dar el tiempo de calidad a nosotros. Sí, está bien, trabajo de lunes a viernes, pero tengo un tiempo. Y ese tiempo que le doy a mi hijo tiene que ser de calidad. Tiene que ser calidad expresiva, calidad emotiva, calidad de amor, de confianza, de filosofía. Porque si es que no damos esas opciones, a la larga se nos van a ir. ¿Tú crees que sí afecta la ausencia de tu papá como en el hogar o de la mamá? ¿Te afectó? No, no, a mí no. A otros niños sí. Hay chicas que desde los 13 años, por la falta de padre, tienen relaciones sexuales. A los 13 años no se cuidan. Siempre la autoridad del padre es muy importante, pero madre también. Entonces hay madres que se hacen padres. Perfecto, les felicito a esas madres porque de eso se trata también, ¿no? Y también felicito a esos padres también que son madres y padres. Porque a la larga no hay millones de hogares que no tienen madre ni padre. O hay esos hogares disfuncionales. La verdad es que ya la palabra disfuncional ya no existe, ¿no? Son hogares propios, sui generis, propia de cada especie. Entonces en un hogar falta mamá, en otro hogar falta papá, o en un hogar no hay ninguno de los dos. Me crió con mi abuela. Lo importante es el diálogo, saber que la familia está unida, con padres, sin madre, con hermanos, sin hermanos, pero unida en la cuestión de buscar un objetivo claro para avanzar como familia, no ser individuales. Las sociedades orientales se basan en eso, en la familia. Aquí yo veo, ¿no? La mayoría de gente ecuatoriana o población serrana siempre tiene esa tendencia a ser individual, no colectiva. Entonces, por ejemplo, en Colombia ves mayor compañerismo, mayor amenitariedad, es diferente, ¿no? Lo importante es avanzar en el sentido de que la familia siempre sea con la familia. Pase lo que pase, tengas un hijo adicto, no tengas un hijo adicto, tengas un hijo predilecto, inteligente y el otro, nunca hacer de menos a nadie, todos son iguales, todos somos iguales, papá, mamá, todos con la misma coyuntura de avanzar juntos, ni adelante ni atrás, juntos, eso es muy importante. O bueno, en mi caso, que es como al punto que yo un poco quería llegar, es que mi pa en un tiempo vivía lejos, no me acuerdo en qué país, en una etapa, ¿no?, de mi vida, pero nunca sentí la ausencia de, o sea, ¿a qué me voy? Es que no estaba aquí conmigo presente físicamente, pero nunca faltaba una llamada mía, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Todos los días, o sea, y me acuerdo perfectamente porque 6 meses de ausencia, solo 6 meses, Karen. entonces, nunca faltó. O sea, ¿cómo te fue hoy? Y eso es a lo que yo me voy, la comunicación. Preguntar acerca de, ¿te gusta alguien? Y él como siempre entra como por el chiste conmigo. Entonces, mi chulita, ¿y qué? ¿Ya te gusta alguien? Que no sé qué, o cosas así. Pero es importante eso, o sea, siempre estar al pendiente de la vida de tu hijo. Y esperar a que a veces tener un poco de paciencia pues como papás, porque no les contamos todo y vamos soltando a veces cosas poco a poco, ¿no? O sea, un día le conté un poquito y al siguiente día le cuento ya cómo fue la historia de. Entonces, más que todo dar un mensaje de la paciencia, tanto a papás como a nosotros como hijos, porque puede ser que mi papá sea psicólogo y le da herramientas y bases que le permiten no equivocarse tanto como papá, pero él sigue siendo un ser humano, se equivoca, tiene a veces malas decisiones, buenas decisiones, y a lo que yo me voy es que este podcast es eso, una conversación entre papá e hija que tienen una conexión bonita, que se llevan súper bien, que son amigos, pero él nunca ha perdido como su idea como de papá. O sea, no es como que me llevo súper bien con mi papá y me permite todo, ¿no? O sea, amigo, pero que a la vez Límites, con límites. límites. Sí, exacto. Límites no hay nada. Sin límites no hay nada. Y bueno, papi, pues para cerrar el podcast de hoy, que estamos muy emocionados de que pues ya lo estamos grabando y todo, porque sí, fue un montón de días que estábamos esperando que esto se logre. Claro, la tensión siempre. 4, 7, 8. Creo que pues lo más importante de esta conversación entre tú y yo es darnos cuenta que la comunicación no es un lujo, es una necesidad. Como hijos necesitamos sentirnos escuchados sin que nuestros papás nos juzguen. Así es, creo que
Papá no significa tener todas las respuestas, pero por lo menos esa iniciativa de generar un diálogo mejor, esa presencia, esa escucha y esa disponibilidad propia de cada padre hacia sus hijos. Por favor, tiempo de calidad y sobre todas las cosas, amor. Las drogas, el alcohol, la sexualidad se vuelven un poco temas más manejables cuando hay comunicación en casa. Tal cual, literal, literática. Vamos a dejar un Gmail para que ustedes envíen, si quieren, claro, anónimamente o con nombre, como ustedes quieran, algunas historias que nos quieran contar, situaciones por las que estén pasando con sus hijos o con su familia, para que aquí el doctor les ayude respondiendo. Siempre. Y les vamos a dejar pues mis redes, las redes de mi papi también, las de su consultorio médico, Craving, que está ubicado pues aquí en Ibarra. Y con eso nos despedimos. Les agradecemos un montón a las personas que nos están escuchando. ¿Algo que tengas que decir? No, yo nada más que agradecerles a todos. Nunca se olviden que siempre va a haber una prioridad, y esa prioridad que sean sus hijos. Sobre todas las cosas, el diálogo, recordar que nada es fácil, y sobre todo la vida hay una, Hablando y claro. y hay que disfrutar. Adiós. Y ya saben, siempre hablando claro. Hablando claro.